Bueno, buena tarde a tothom, benvinguts, buenas tardes. Ya sabéis que la conferencia pues, va a ser en castellano, como siempre, porque esto pues, lo vamos a retransmitir a muchas partes, ¿no? Va a quedar grabado. Os damos la bienvenida. Comentaros también que, bueno, lamentar que han habido pues, semanas de retraso en esta conferencia que vamos a poder escuchar finalmente hoy por causas pues, de enfermedad del ponente. Pero bueno, al final pues se ha podido recuperar y podemos pues volver a reiniciar todos estos temas tan interesantes. Creo que son temas de los cuales pues se habla mucho, pero a veces no se llega pues a la profundidad y las conexiones que realmente pues esperamos poderle dar a todos estos temas, ¿no? Que os puedan ser de interés. Como siempre, pues, bueno, como la última vez, pues vamos también a hacerlo pues a través del lenguaje de signos, porque hay gente pues que sigue esto que no, bueno, pues que puede serle también interesante poderlo escuchar de esta forma. Y nada, pues daros a todos la bienvenida. El título de la conferencia de hoy es El primer iniciado, el primer iniciat. Veréis que pues se van a dar unos datos que no habréis escuchado seguramente en ninguna parte. Y ya solo por esto vale la pena venir aquí a oírlo, ¿no? Así que nada, os damos la bienvenida y espero que os guste. Damos paso pues a Víctor Sant Vicenç. Y la música también, vamos a hacer ahora la música, ¿no? Vale, ahora vamos a poner pues un montaje musical también como siempre. Estar atentos porque va a tener que ver con todo lo que se va a presentar. Es una forma de introducir pues todos los temas que se van a tocar a través de la música, a ver qué os puede pues llegar a evocar y en fin. Vamos a dar inicio, por tanto, pues a todo ello. Hola, buenas tardes a todos. No sé si a los de alguna cierta edad os ha dado ganas de bailar un poco oyendo esta introducción. Otros dirán los más jovencitos, pero ¿esto qué es, no? Pero bien, eran temas que iban asociados a una serie de imágenes porque en parte es lo que vamos a ver hoy. Pero quizás diréis, pero si esto parece todo una cosa muy carca, ¿no? Muy anticuado. El tema de hoy es el primer iniciado. Y para encontrar el primer iniciado deberemos retroceder en la historia sí o sí, no hay otra. Y os digo que hoy el tema no va a terminar en sí. Hoy vamos a mostrar y demostrar una serie de cosas. Pero para la siguiente conferencia veremos que alguien hace referencia a esto. Y veremos qué grupo en concreto es el que hace referencia a lo que nosotros vamos a presentar hoy. Primero de todo, como era de esperar que hubiese gente que, ya sabéis, cada semana va viniendo gente nueva que quizás no ha visto lo que hemos presentado. En relación a temas anteriores, vamos a mostrar algo que tiene que ver con obeliscos y flores. Lo que ahora vais a ver son las imágenes que estuvimos tomando en Tanis, en Egipto, y esto nos va a servir para enlazar un poco los temas anteriores con el de hoy. Esta imagen que veis aquí es de Tanis, San el Agar, esto es Egipto, y es conocida como la Tebas del Norte. ¿Qué hay allí en ese lugar? Que es un lugar bastante impresionante, la verdad. Pues lo que veis aquí, obeliscos. Es interesante también que podéis ver que hay una columna que tiene algo parecido a lo que podría ser una palmera. Luego lo veremos con más detenimiento. Aquí vemos a uno de nuestros compañeros, el que teníais a la puerta cuando os recibía. Para que veáis el tamaño, la proporción de todo esto es gigantesco. Aquí veis todas las imágenes, estatuas enormes. Mirad la comparativa con él. Quizás si habéis estado ya por esos lugares, nada de esto os va a sorprender, pero sí que mostraremos algo que os va a sorprender después. El obelisco que está allí presente. Mirad lo que os decía, esta columna que tiene como un algo, como si tuviese que tener unas ramas. Mirad cómo también es todo como una entrada, donde hay obeliscos y obeliscos al fondo, todo un pasillo de entrada central, y los obeliscos más de cerca. Pero ahora vamos a mostrar unas imágenes de cuando estuvimos en Heliópolis, también en Egipto. Sobre este obelisco ya os mostramos algo. Os vamos a ver qué era. Era el obelisco de Senusser I. Y fijaos sobre todo en la parte del final que dice: el obelisco ha sido considerado un símbolo del dios solar Ra. Ya estuvimos viendo
a quién significaba en verdad el obelisco. Los que no lo sepáis, mirad las conferencias anteriores y veréis que también nos hace un retroceso en la historia impresionante para ver a quién estaba definiendo el obelisco. Aquí lo tenéis, todo con los grifos que tienen puestos aquí, todos jeroglíficos y demás. La cúpula, terminada en forma piramidal. Pero atención a esto. Esto eran flores decorativas, entre comillas, y lo hicimos la fotografía en el Museo Arqueológico del Cairo, en Egipto. Fijaos bien en estas florecillas. ¿Las veis bien, verdad? ¿Las seguimos viendo? Bueno, nos dicen, según el escrito que aparece a pie de estas florecitas, nos dicen que son flores decorativas, pero fijaos que dicen de loto y pétalos. ¿Todo esto para qué servía? ¿Tiene alguien idea? ¿Es solo para embellecer? Bueno, hablaremos más en profundidad sobre las flores más adelante, porque cuando conoces la significación que le daban, entendéis que esto no era un mero elemento decorativo, simbolizaba algo también. Pero ahora vamos a recordar una fotografía tomada en la Casa del Templo del Rito Escocés, del Consejo Supremo Grado 33, que es Museo-Biblioteca en Washington, D.C., es el lugar central de la masonería allí en Estados Unidos. Y hay esto. ¿Qué veis aquí? Lo mostramos en su momento, ¿eh? Sé que vino gente que pertenecía a sociedades secretas, y se lo miraron incluso, se sorprendieron quizás al ver estas flores aquí. A veces no todos los que están en sociedades secretas saben incluso de estas cosas. Pero bueno, ahora os muestro esto porque veréis que hay una correlación. En el Antiguo Egipto se mostraba algo y vamos a los templos masónicos y aparece lo mismo. Y ya sabéis que los masones no hacen nada porque sí, todo tiene significación. Pero bueno, ahora lo que nos interesa. Vamos a ver el primer iniciado y los que lo siguieron. Si yo os pregunto, ¿quién podía ser un primer iniciado? Claro, primero deberíamos definir qué es un iniciado. Puede ser iniciado en artes plásticas, iniciado en cualquier cosa, pero estamos hablando de conocimientos secretos, conocimientos oscuros. ¿Quién pensáis que, si yo lanzo la pregunta, ¿tenéis a alguien en mente? ¿No se os ocurre a nadie? Pensad en años atrás y atrás. ¿Caín? ¿Jesús? ¿Judas? Hay un poco de todo aquí, ¿eh? Vamos a ver, profundizamos. Ahora lo que vamos a ver es eso, un relato y análisis de textos antiguos sobre los orígenes de la humanidad. Recordad las imágenes que os hemos mostrado al principio. ¿Esto lo recordáis que lo estuvimos presentando? Ya sabéis lo que es, ¿no? Cuando estuvimos de expedición en Turquía, en la cordillera de los montes de Ararat, allí está a 1900 metros de altura aún esto, el Arca de Noé. Ya mostramos, hicimos conferencia directamente mostrando todas las pruebas al respecto y cómo la gente se quedó anonadada porque esto se especula, bueno, es una formación rocosa y de arena que casualmente coincide con las medidas del Arca de Noé que aparecen en Génesis, pero es que es esto y muchas cosas más que demostramos, como parte de la madera petrificada que habéis podido ver en el museo. Y si no, la podéis ver al salir. Por tanto, si el relato del Génesis nos decía que el Arca de Noé medía tanto por tanto, si estaba situada en tal lugar, y es así, da que pensar, ¿no? Porque algunos dirán, bueno, relatos del diluvio en todas las culturas y civilizaciones la ha habido, ¿cierto? Pero ¿y la forma del arca? ¿Y el lugar donde está el arca? ¿Cuántos relatos que hay por todo el mundo coinciden? Ninguno. Ninguno coincide con esto, solo uno. Y es el relato de Génesis. Cuando empiezas a saber esto, dices entonces, esos textos antiguos que tanta gente se mofa hoy en día y que parece cosa de viejas, pues quizá no lo es tanto, ¿verdad? Y ya vimos cuando vino la viuda del Señor que estaba precisamente encontrando esta arca, cómo nos relató y nos presentó muchas más pruebas, etcétera, etcétera, de esto y otros descubrimientos impresionantes.
Por tanto, la evidencia está ahí. A partir de aquí, que cada uno decida si quiere seguir con más evidencias o no. Yo, como me fío por las evidencias de los textos, que corroboran que realmente esto es cierto, las pruebas lo demuestran, mirad por dónde me voy a buscar textos antiguos. ¿Y un texto antiguo dónde lo encuentro? Aquí, en la Biblia. Diréis, ¡buah, esto es religión, qué palo! Pues vais a ver cómo esos textos nos empiezan a aclarar cosas que seguro que nadie os ha contado. Hagamos un poco de historia, porque decíais Judas, Jesús, Caín, ¿quién podía ser el primer iniciado? Génesis capítulo 4. Para ubicarnos en el contexto, porque quizás la gente de cierta edad todo esto ya se lo sabe de cuando iba al colegio de pequeño y se lo contaban en lo que llamaban historia sagrada, o alguno es religioso, pero hay mucha gente joven que de esto ya no tiene ni idea en absoluto. Mirad cómo continúa Génesis 4, del 1 en adelante. Conoció Adán a su mujer Eva. No es que la conoció porque pasaba por allí. Hola, yo soy Adán y tú Eva, qué bien. No, conocerse bíblicamente era tener relación sexual, ¿vale? Eso es conocerse. La cual concibió y dio a luz a Caín. Dio luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Por qué a uno lo mira con agrado y al otro no? ¿Discriminación total por parte de Dios? No, esto tiene una explicación lógica. Uno sacrifica una oveja, el otro sacrifica pues peras, manzanas y no sé si alguna lechuga. ¿Todo está bien presentarlo? Vale, puede estar bien. Pero es que el primogénito era una profecía que debía cumplirse pues unos 4000 años después. Y esto mucha gente no lo sabe. No era hacer sacrificios porque sí, sino que hacía falta un derramamiento de sangre de un cordero que no tenía ninguna culpa, pero se le transmitía simbólicamente el pecado de la persona a ese cordero, que simbolizaba ¿a quién? Antes habéis citado su nombre, Jesús. Y 4000 años después aparece un personaje que se llama Jesús, que precisamente dice que es el cordero inmolado, muere en la cruz, derrama su sangre, y hay salvación, etcétera, 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 y todo lo que queráis después. ¿Esto hacía referencia a una lechuga, a una manzana? ¿Podía hacer referencia a esto? No. Bueno, sigamos. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Recordad las imágenes que habéis visto, ¿eh? Dibujos antiguos, pero significativos. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y algunos dicen, pero si no había nadie más, ¿cómo lo va a hallar alguien y lo va a matar? Recordemos que si vamos analizando los textos, nos dicen que Adán y Eva tuvieron más hijos e hijas, y en principio procreaban así, y bueno, lo lógico, se fue con alguna hermana suya y ya está. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Hasta aquí el relato introductorio. Pero ¿qué nos interesa saber a nosotros? ¿Quién era ese primer iniciado? Vamos a las generaciones de Caín.
Ahora seguimos con el texto y ahora estad atentos porque esto sí que ya tiene directamente la implicación con el tema de hoy. Y estad atentos a los nombres, sobre todo. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. No es que ya hubiese alguien que se llamaba Nod en esos tiempos, sino posteriormente ese lugar fue conocido por el nombre de la persona que tenía esos territorios. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres. Fijaos que se habla de muchas generaciones, aquí ya unas cuantas, pero nadie dice que toma 2 mujeres, ni que una mujer toma varios hombres. Pero de repente aparece este personaje, Lamec, toma 2 mujeres para él. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Zila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. O sea, el más chulo de la tierra. Bien, os he leído todo esto porque ahora vamos a profundizar en algo que normalmente la gente no hace. Y es quizás por un desconocimiento de idiomas. Vamos a analizar los nombres. Hemos visto un relato, unas generaciones. ¿Sabéis qué significa Caín? En los textos bíblicos los nombres tienen un significado. Ahora a nuestros hijos les podemos llamar Pepe, Julito, Antonia, o lo que queramos porque el abuelo se llamaba así o porque nos hace gracia la sonoridad. Antes los nombres ya indicaban el carácter de la persona y a veces prácticamente eran proféticos. Mirad esto. Vamos a basarnos básicamente en la concordancia exhaustiva Strong. Es una concordancia que coge las palabras que están en español, en la Biblia, y va al original en hebreo y coge el significado. Cuando sabes algo del idioma hebreo, te sorprende porque tiene unas significaciones impresionantes. Y vamos a ver cómo los nombres nos empiezan a indicar pistas. Y vaya pistas. Para Caín, hemos de tener, algo que quiero añadir ahora. Vale la pena conocer que puede haber un nombre, pero ese nombre tiene unas referencias. Cuando buscas esas referencias sobre ese nombre, hace todo un contexto de palabras alrededor que tienen que ver precisamente con ese nombre, o sea, características también. Y esto es lo que hemos de hacer si queremos sacar todo el entresijo de esta cuestión. Por eso os digo que probablemente esto no lo habéis oído en ningún lugar. Cuando vamos a Caín, que dice que es un nombre, como veis aquí, Caín, de la referencia 70-14, no voy a entrar en muchos detalles. Fijaos que he subrayado unas palabras en rojo, que son lo que al final os destacaré para no cargar mucho todo esto. Significado, en definitiva, va asociado a fijeza, lanza, como golpeando rápido, erigir, crear, dueño, ganar, poseer, recobrar. Erigir. Interesante el término de erigir. ¿Los obeliscos cómo son? Bueno, pueden estar tumbados por el tiempo, por lo que sea, pero normalmente ¿cómo están? Erectos. Y ya vimos quién hizo el primero de ellos. Pues quizás es que había alguien que inició justo antes que él. Y se lo enseñó. Bueno, nos dice dueño, ganar, poseer, recobrar. Interesante los conceptos que van alrededor de Caín. Pero ahora pensemos un momento. Según los textos bíblicos, Dios hace a Adán. ¿Y qué le transmite a Adán? ¿Adán es tonto perdido? Teóricamente es un hombre. ¿Habéis visto los esqueletos que tenemos allí fuera?
El fémur que está colgado allí es una réplica de uno que se encontró por las zonas del arca, de 1,20 m. Con lo cual podéis ver que la altura de esa gente antediluviana no era como la nuestra, ni mucho menos. Medían más de 4 metros. Y si eran recién salidos de la mano de Dios, ¿os imagináis que fuera muy tonto como nosotros después de 6.000 años de esta historia? Pues no, tenían una capacidad que nosotros no tenemos. Pues resulta que, mira por dónde, Caín, ¿quién lo cría a Caín? Lo crían sus padres. ¿Y quién es el primer iniciado en verdad de los conocimientos que Dios transmite? Adán. Adán es el primer iniciado por Dios. Pero Adán tiene hijos y le pasa todo el conocimiento ¿a quién? A sus hijos. A Caín y a Abel. Pero Caín, sabéis, Eva tenía esperanzas de que era el Mesías, porque se le hace una promesa que de su descendencia va a nacer el Salvador del mundo. Y ella creía que el primer embarazo, que es Caín, iba a ser el Mesías. Y ya veis que salió todo lo contrario, a tal punto que mata a su hermano. ¿Y quién recibe el conocimiento entonces de parte de Adán? Se va transmitiendo a sus hijos, a Caín y a Abel. Pero fijaos que uno muere, el otro no. Y esos conocimientos, Caín también los va a transmitir a la siguiente generación, a su hijo, y su hijo al hijo del hijo, etcétera, etcétera. Pero hay una situación. Abel es muerto. Pero luego tienen otro hijo que se llama Set, restitución. Y ese hijo también es instruido, igual que lo fueron los otros. Pero uno toma una deriva buena en ese conocimiento y el otro va cada vez más al lado oscuro. Caín y los suyos. Y vamos a ver cómo los textos, a través de los nombres, nos va a demostrar precisamente eso. Y veremos hasta qué punto nos lleva. Su hijo, Enoc. ¿Sabéis? Hay dos Enocs. Hay un Enoc que es del lado de los hijos de Set y un Enoc que es de los hijos de Caín. Es curioso, ¿eh? Y se llaman igual. ¿Y qué significa Enoc? Pues mirad, Hanoc, iniciado. Directamente se llama iniciado. Claro, nosotros decimos Enoc. Ellos dirían, se llama iniciado. Iniciado, ven aquí, que no sé qué. Pues es iniciado. Ya te está indicando algo. Por tanto, Enoc era iniciado. Puede ser el bueno o el malo. O te inicias por el camino del bien o por el otro, el luciferano directamente. Fijaos en las palabras como aquí vamos a instruir, consagración, entre otras cosas que podéis ver. Por tanto, iniciado, instruir, consagrarse a algo, estaba siendo más que bien preparado para algo, pero para nada bueno. Era el primer iniciado, Enoc. Pero en verdad, antes lo ha sido Caín. O sea que tenemos buenos iniciados y malos iniciados. Por tanto, ¿te inicias para lo bueno o te inicias para lo malo? Y ahora hemos de pensar en las sociedades secretas. En la próxima conferencia vamos a hablar de ellas directamente y qué explicación dan de su origen. Y algunos os vais a sorprender y mucho. Tienen otro hijo, se llama Irad. Vamos una vez más a ir deprisa. Ya veis que dice que es como un asno montés, o sea, un poco burro, para que me entendáis. ¿Pero por qué? Las palabras en la línea de desnudez, indecencia, o sea, era un elemento de cuidado, para que me entendáis. Si seguimos buscando sus palabras, es poderoso, tiránico, impío, sumamente enaltecido, violento, astuto en gran manera y secretamente. Vaya, secretamente. Lo está diciendo todo, iniciado y todo con secretismos. Bueno, ahora sociedades secretas, algunas les llaman que, ¿cómo son? ¿Cómo se definen? Discretas. Pero eran secretas y siguen siendo así. Sí. Nos sigue asociando términos: juntar, estratagema, artimaña, discreción.
Mira, qué palabrita, ¿eh? Discreción. Sagacidad, vigilante, desnudo. ¿Y qué sociedades secretas también llevan todo esto en sus iniciaciones? Los Skull and Bones, encerrarse en ataúdes, desnudos y haciendo masturbaciones y tantas cosas más. Bueno, y había políticos de primera línea en Estados Unidos que han pertenecido a ellos, digamos los Bush, entre otros, John Kerry, etcétera, etcétera. De esto estuvimos presentándolo ya en el año 2006, imaginaos si hace años. Vamos a la siguiente generación, Meujael. Mirad este señor. El compás se lo puse yo, ¿eh? Pero diréis, oh, esto es una trampa. Veamos, es una trampa. Meujael es golpeado por Dios, su significado. Pero empiezas a ver las palabras asociadas y precisamente compás lleva esto. Por tanto, arquitectura. ¿Qué son los francmasones? ¿Qué es masón? Albañil. Por tanto, construyen. Pero qué interesante, compás. ¿Y qué simbología utiliza la masonería? Compás, entre otras cosas, escuadra y de otras cosas, pero compás también. Y fijaos que está en la línea ¿de quién? De los de Caín. ¿Quiere decir que eso, que los arquitectos son malas personas? No, hay de todo como en todas partes, pero ¿en qué se basa la masonería? En construcción, teóricamente. Tienen un hilo. Pues ya veréis en la próxima conferencia qué explicación dan ellos mismos sobre sí mismos. El siguiente, Metusael. Mirad las palabritas que hay, interesante lo que nos dice. Hombres, amigos, adultos, o sea, no niños, adultos, pocos, ¿y qué más? Extendidos en el tiempo. Por tanto, van transmitiendo conocimiento en el tiempo. Pero son pocos. Entre ellos son amigos, son adultos. No está abierto para todos. La siguiente generación viene Lamec. Ya con la imagen nos da a entender algo, ¿no? Lamec dice que su significación es incierta. No se sabe muy bien qué quiere decir su nombre. Pero cuando buscamos las palabras asociadas que aquí veis, y como siempre voy adelantando para no cargaros mucho al respecto, lo vais a ver ahora resumido aquí. Adiestrar, aprender, enseñador, discípulo, sabio, hablar ininteligiblemente. ¿Qué es hablar ininteligiblemente? O sea, que no entendéis. Bueno, ahora mirad, por ejemplo, a nuestra intérprete del lenguaje. ¿Entendéis todos lo que está diciendo? Pero hay otros que sí lo entienden. Pero para la mayor parte de gente su lenguaje es ininteligible. O sea, secreto. Tragar ávidamente, alimentar, comer, maldecir, venenoso, brillar, flamígero. Estos son conceptos que las sociedades secretas utilizan mucho. Lámpara o llama, antorcha, arder, relámpago, tea, burlar, adquirir, comprar, ganar, instrucción del maestro del oyente, doctrina, enseñanza. Vamos viendo cómo los nombres nos están desvelando que hay toda una línea de conocimiento que se va transmitiendo secretamente, que muchos no se van a enterar, pero el conocimiento está allí. Y puede haber conocimiento que en parte es bueno, pero todo el resto viene de Caín. Mirad, más cosas sobre Lamec al respecto. Tomar, echar mano de, haber ofrecido a uno, más violento, aceptar, casar, cobrar, prender, quitar, recibir, verdad. ¿Verdad? Para ellos es la verdad. Y es curioso porque también tiene que ver con exclamaciones y preguntas. En la masonería, ¿cómo se funciona? Cuando se entra, ¿no hay alguien que hace una pregunta y el otro responde, etcétera, etcétera? Bueno, no sé si funcionan así. Si hay alguno entre nosotros, puedo decirlo, porque seguro que funcionan así. Interesante. Ya entonces pasaba esto. No es nada nuevo, ¿eh? No hay nada nuevo bajo el sol. Ya lo dijo un sabio llamado Salomón. Interesante. Lamec es la 7ª generación de Caín. Y se casó con Ada y Zila. Antes lo hemos visto. Se casa con 2 mujeres.
El texto bíblico nos lo dice así. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Zila. Vamos a un comentario sobre el texto hebreo del Antiguo Testamento y mirad qué comentario se hace sobre Lamec. Tomó 2 esposas y así fue el primero en preparar el camino para la poligamia, por la cual el aspecto ético del matrimonio, como había sido ordenado por Dios, fue cambiado en lujuria del ojo y la lascivia de la carne. Los nombres de las mujeres son indicios de atracciones sensuales. Ada significa la adornada y Zila, sombreada o campanilleo. Sus 3 hijos son los autores de inventos que demuestran cómo la mente y los esfuerzos de los cainitas fueron dirigidos al embellecimiento y perfección de la vida terrenal. Pisaban de pies en el suelo y querían lo mejor aquí. Pero ya veis estas 2 mujeres. Estas 2 mujeres, vais a ver qué significación tienen con todo esto. En este comentario, también bíblico, nos da más detalles. Lamec fue el primero en pervertir el matrimonio tal como fue establecido por Dios, convirtiéndolo en una concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de la carne, sin tener siquiera el pretexto de que la primera esposa no le daba hijos, porque le dio hijos. La poligamia fue un mal nuevo que se arraigó durante largos siglos. Los nombres de las mujeres de Lamec sugieren atracción sensual. Ada significa adorno y Zila quiere decir sombra o tintineo. Aquí lo tenéis ya puesto claro. Mirad ahora qué nos dice aquí. Génesis 4, 20 al 22. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. O sea, inventa instrumentos y demás. Pero interesante lo que ahora dice. Y Zila también dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal-Caín fue Naama. Interesante porque se especula mucho cuándo el hombre empezó a producir metalurgia. No, fue en la época de estos y de los otros. El texto bíblico nos dice que el hijo de Zila, Tubal-Caín, que ya toma parte del nombre de su ancestro, ya estaba moviendo todo esto, bronce y hierro. Y su hermana fue Naama. ¿Sabéis? Hay algo sumamente interesante en este detalle. Si no estáis acostumbrados a tocar una Biblia, no lo vais a captar, pero ahora os lo explico muy sencillo. En la Biblia normalmente se hacen generaciones por hombres. Y es una particularidad que de repente aparezca el nombre de una mujer, de una hija. Fijaos que aquí nos ha citado que se casa con estas mujeres, que tienen un significado, pero su hija es alguien sumamente especial y se cita Naama. Vamos primero con una de las madres, Ada. Bueno, esto evidentemente no es su fotografía, pero para que me entendáis. Ornamento. Lamec más Ada, ornamento. Vamos a ver a Zila. Vamos al diccionario bíblico que nos dice sobre Zila: sombra o mimbre, canasta, mujer antediluviana, etcétera, etcétera. Vamos a la concordancia Strong y mirad qué dice sobre Zila y sobre todo quedaos con las palabritas que os voy mostrando en amarillo. Brillante, flor. ¿Qué hemos visto al principio? Unas florecitas, ¿no? Significa también flor, un concepto asociado a Zila. Ala. Aquí no lo he marcado en amarillo, pero ya os lo digo ahora. Ala también es importante. Los que habéis seguido las conferencias anteriores mostramos algo al respecto. ¿Lo recordáis? Luego lo veremos si no. Lámina, heraldo, embajadora, mensajera, belleza, o sea que fea no era, imagen, idólatra. Por tanto, ya veis que van asociados estos conceptos para engatusar, pero para transmitir también como embajadora, como mensajera. Pero todo tiene que ver con idolatría, o sea, apartada de Dios totalmente, claro. ¿Qué más nos dice aquí? Sombra, ala, amparo, postrarse, orar. O sea, hay un concepto religioso también, pero que no va con la parte auténtica de Dios, sino todo lo contrario. Y atención a esta otra palabra, torta redonda o aplanada. ¿Qué es eso, una torta redonda o aplanada? ¿En qué os hace pensar esto? Pensad, a nivel religioso, ¿quién utiliza una torta redonda y aplanada?
¿Cómo le llamáis? ¿Tiene un nombre? Hostia. Sí, vale. ¿Vendrá de todo esto? Luego veremos algo más. Avanzar, engrandecer, prosperar. Bueno, le iba bien con todo esto, ¿eh? Vamos a ver ahora un vídeo. En este vídeo, estad atentos porque es lo que filmamos en esos lugares. Es un extracto, dura unos 10 minutos, algo así. Veréis que hay cosas que diréis, bueno, ¿esto por qué lo enseñas? Más que nada para que quizás no os canséis tanto de estar oyéndome a mí, será un poco más ameno, pero estad atentos porque hay alguna explicación en medio que veréis cómo va ligando todo con lo que hemos presentado y lo que viene después. Estamos en Tanis. Esto es un lugar especial, muy especial, porque es la zona de Gosén donde estuvieron el pueblo hebreo. Y mirad lo que hay a nuestra espalda.
estamos en Heliópolis, hemos venido especialmente por el obelisco que veis ahí, pero mira por dónde encontramos algo totalmente inusual y que no tienen explicación para ello. Fijaos que aquí el relieve no es grabado hacia adentro, sino que está saliendo hacia afuera. Dicen que es un misterio, no saben ni cómo consiguieron hacer esto, porque es una auténtica maravilla. ¿Cómo te lo haces para hacer un relieve que sobresalga y dejar todo lo otro liso? Podría ser un trabajo impresionante, pero no saben ni cómo lo hicieron. Estamos ante el obelisco de Senusser I, o primero, que ya veis, es alto, impresionante, es Heliópolis, la ciudad del sol, y fijaos, en estos momentos que podemos observar que justo el sol está sobre la cúspide, en la parte piramidal del obelisco. Sabéis que se habla que todos los obeliscos, al igual que las pirámides, las antiguas, tenían un recubrimiento que podía ser capaz de ser transmisora de electricidad. Bien, pues ahora entendéis por qué habían esos momentos de adoración en el cual estos momentos eran tan sumamente especiales, el sol pasando por encima directamente de lo que sería la punta del obelisco, con lo cual teóricamente se transmite una energía especial sobre el obelisco, que es la adoración al sol, y eso podía ser transmitido al resto de los fieles. Bueno, otros especulan que era capaz de emitir electricidad, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que esta es la adoración al sol, y aquí lo tenéis totalmente en directo. El sol, pero también el falo de un gran personaje. Pues ya veis, resulta que después de toda la explicación de lo que aquí se da, le preguntamos concretamente por esto, escalonado, dice que es determinación. Una vez más, recordad, Torre de Babel, tenían toda la determinación, que nadie los iba a detener, ¿no? Pues ya sabéis de dónde sale esto. Lo hemos visto en Petra, lo hemos visto ya en tantos lugares. Una vez más, todo tiene un origen. Babel, Babilonia. Mirad, aquí que veis esta lechuza, este búho, al lado tiene esto. Dicen que es lo que el faraón clavaba como símbolo de poder que unía la tierra con el cielo. En definitiva, lo mismo que veis con el obelisco. Tierra, cielo. Y encima, ¿al lado de quién? Del búho. Y nos han explicado que el búho simboliza también la letra M. Curiosamente, la letra M. En catalán, un búho es un mussol, pero además la M de María, toda esta simbología, ¿no? Mirad, nos están contando que esto era un tipo de piedra de basalto negro. Esto significa la ofrenda, lo mejor de lo mejor. De estas hay 40, eran 40 ciudades, dicen que había en el antiguo Egipto. Con lo cual, la ofrenda la hace una mujer, ofrece lo mejor, todos es igual, pero es una mujer que está embarazada. Quiere decir que ofrecían lo mejor de lo mejor. Por tanto, ¿qué ofrecían? Su hijo, su primogénito también. Vamos entendiendo el porqué del tema de los primogénitos. Se ofrecían a quien no tocaba. ¿Y qué pidió el Señor para los del pueblo hebreo? Había que hacer una diferencia entre el pueblo de Dios y el resto. Impresionante, ¿eh?
Mirad qué interesante, porque nos han contado la simbología que tenéis aquí. Son ofrendas de pan, fijaos, redondo, hostia, y vino. Y esto nos lo acaba de decir la propia guía de este lugar. Ofrendas de pan y vino. Sí, podéis decir, mira, como lo que hizo Jesús en la Santa Cena, etc. Pero es que esto va más allá. Va tan allá como que la hostia, ese pan, pasa a ser lo que ofrece el catolicismo también como sacrificio, repitiendo el sacrificio de Cristo. Bueno, Satanás, que ya sabía cómo iba a ir el tema, ¿qué hizo? Pues ya plagiarlo desde el primer momento, hacerlo al paganismo más absoluto, para la adoración a él, no a Dios. En fin, aquí lo tenéis. ¿De dónde procede el culto católico? En fin, sobran las palabras. Bien, quizá haría falta crear alguna significación. Os lo he mostrado ya aquí, de hecho hay trozos que vamos a introducir para otras siguientes conferencias. Cuando he hablado, por ejemplo, aquí de primogénitos, recordáis que una de las plagas que sucede en Egipto. ¿Cuántos de aquí habéis visto esa famosa película ya vieja? Los jovencillos ya ni me dirijo porque dirán que... Charlton Heston, el actor, ¿os suena Los 10 Mandamientos? Una película ya muy antigua. Allí se ven las plagas y hay un momento, y eso medio está basado en relato bíblico, el otro hay ficción. ¿Qué sucede? Mueren los primogénitos de los egipcios. Y el pueblo de Dios debía presentar por los primogénitos también una ofrenda, pero no los sacrificaba para nada. Con lo de los egipcios sucede como un castigo ya rotundo para que dejen salir al pueblo hebreo para hacer lo que debe hacer y sacarlo de esa esclavitud de 400 años. El faraón se resiste, plaga tras plaga se va resistiendo, cada vez a peor, y al final pasa lo que pasa. El primogénito también era una simbología de alguien, de Jesús, que es el primogénito de María. Por tanto, las cosas no pasaban porque sí, todo tenía una significación. Pero como habéis visto, como lo del cuerpo y la sangre de Cristo, el pan sin fermentar, sin leudar, y el vino que era sin alcohol, esto Jesús lo aplica y hace lo conocido como la Santa Cena en su momento. El catolicismo, ya iremos viendo en su momento cuáles son sus orígenes, ya os adelanto ahora, babilónicos. Egipto también mama de eso mismo, por los orígenes que tienen. Y resulta que, ¿qué hace? Pues diréis, este habla del diablo, pues sí hablo del diablo. Que no es tonto, para engañar y llevar, fijaos, estas sociedades secretas iban de culto religioso también, coge lo que sabe que va a acontecer, porque sabe que el Mesías tiene que morir, derramar su sangre, y hace eso ya y lo aplica, y el catolicismo lo convierte en esto mismo, en una hostia y en beber el vino de misa. Todo viene del paganismo. Los auténticos cristianos siguen haciendo la Santa Cena, que se llama, pero incluyen el lavamiento de pies unos a otros primero, con el perdón de pecados mutuos unos a otros, etcétera, etcétera. Pero el catolicismo ya ha desvirtuado eso y ha cogido por la rama babilónica directamente. Diréis alguno de aquí, si sois muy católico, ¿pero qué dices? ¿Estás diciendo una barbaridad? No, porque todo esto lo iremos demostrando como siempre. Nunca decimos las cosas por decirlas. En fin, y mucha cosa ya podéis verla en todas las... ¿Cuántas conferencias hay ya presentadas? No sé. Si son cientos, miles, no lo sé. O sea, allí veréis mucha explicación y demostración de las cosas. En fin, no sé si, Luis, ¿quieres añadir algo al respecto de cuando estuvimos en este lugar? Esto que comentabas de las ofrendas... Puedes subir, si quieres, sí. Bueno, es muy cortito lo que voy a decir. Esto que comentabas de las ofrendas, los egipcios, por lo visto, las hacían o lo representaban en la piedra con la esperanza de que eso se hiciera real, ¿de acuerdo? Cuando vemos también la misa de los católicos, que también ponen pues la hostia y el vino, ellos también pretenden que eso se hace real, ¿no? Ahí hay una conexión clara entre el mundo egipcio y en este caso este ritual que dicen que es cristiano. Me ha parecido que es un dato interesante también. Bien, bueno,
sigamos con el tema. Aquí tenéis la imagen de la torta u hostia solar egipcia de Heliópolis. Esto también en el Cairo. Era la misma ofrenda, igual. Aquí también lo veis. Bien, pues mostrado todo esto, vamos a Cila, donde lo habíamos dejado. Y sobre Cila dice bandeja, vasija, pecho, seno, derribar y ¿qué más? Vibración. ¿Y qué va añadiendo? Intinear, tintinear, revolotear, quedaos con esta palabra, revolotear, ¿os suena de algo? ¿Vimos algo de algo que revoloteaba en las conferencias anteriores? Las palomas. Pues mostraremos algo para la gente que no había estado entonces. Nos dice también sombrear, penumbra, oscurecer. ¿Os dais cuenta de los conceptos? Cosa oscura, no es cosa clara. Pero está hablando de una mujer. Y esta mujer tiene el concepto también de revolotear. Abreviando, Cila también tenía la connotación de revolotear, al igual que posteriormente se aplicó a su nieta Semiramis. ¿Os suena el nombre de Semiramis? Estuvimos hablando algo de ella también, ¿eh? Con la equivalencia de paloma como suplantación del Espíritu Santo y por tanto entrando en un papel en la Trinidad. O sea, este concepto de mujer como paloma revoloteando era un sustituto, una suplantación de lo que sería el Espíritu Santo. Esto es lo que mostramos, ¿lo recordáis? Los que estuvisteis aquí. Encontrada en Van, esto es Turquía, ya es camino yendo hacia el Arca de Noé precisamente, y usualmente descrita como Semiramis en forma de paloma, posiblemente representando a la diosa Charis, la Ishtar de Urartu. Quedaos con estos nombres, Ishtar, etc., porque después de la siguiente conferencia empezaremos a hablar de diosas, que a su vez nos van a llevar hasta Babilonia, y allí va a venir la sorpresa brutal, con lo que vais a conocer sobre Babilonia. Pero bien, sabéis que estas palomas también terminan teniendo una connotación mitológica, y es que primero revolotea, flop, 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 pero después pasan al agua y se convierten en las conocidas como sirenas, y esos famosos cantos de sirena, y va asociado a la misma diosa, entre comillas diosa. Pero fue una mujer que existió. Y ya veis que su misma descripción pasa después también a su hija, a su nieta, y empieza a haber toda una capacidad de conocimiento secreto transmitido también a través de mujeres, no solo de hombres. Iremos viendo esto. Sobre Cila, mirad también, que nos dice fantasma, ilusión, ídolo, imagen, tumba, calamidad, sombra de muerte. Vaya, no son piropos precisamente, ¿eh? Cosa mala. Y todo esto, evidentemente, de lo más oscuro. Vamos a destacarlo todo reunido aquí. Cila en hebreo tzilah, brillante, ala, como la paloma, ala, flor. Vamos siguiendo torta redonda o aplanada y luego todos los otros conceptos que ya hemos visto y ninguno de bueno. Vamos a ver otra imagen para que ahora vayamos ligando conceptos. Esto estaba en Egipto a la izquierda, las florecitas, y a la derecha, en el lugar más emblemático de las sociedades secretas llamadas masonería en Estados Unidos, la logia más conocida donde el famoso Albert Pike, grado 33, del cual ya mostraremos cosas en su momento, resulta que en el altar, porque tienen un altar también, qué curioso que tengan un altar, ¿no? Y van con estas mismas flores. Y las flores tienen que ver con una diosa. Eso que antes habíamos visto como explicación de que eran adornos, ornamentos, esas florecillas, iban dirigidas a culto a diosa. Y mira por dónde, en la masonería sucede lo mismo. Y sabéis, ellos, la mayor parte, no tienen ni idea de eso. A menos que sean masonería luciferana
una vertiente aún mucho más oscura, no tienen ni idea. Comparativa, mostramos estas imágenes en anteriores conferencias. En un lugar de África hay un Vaticano hecho, moderno, y donde en la plaza de San Pedro en Roma, que es la copia, el de África, hay el obelisco, en cambio en África aparece la paloma blanca, que era el símbolo de Semiramis. Vaya, el culto católico, qué cosas tiene, ¿no? Y a la izquierda, lo que todos conocemos, la hostia, y a la derecha, lo mismo en Egipto. Serán casualidades, ¿no? Ya. Pero ahora vamos por Zila con más detenimiento. Esposa de Lamec, ambos descendientes de Caín, los dos, y madre de Naama. Entró en el arca con su esposo Cam, sobrevivió al diluvio, por lo que fue ante y post-diluviana. Sí, fue esposa de Cam. Noé tiene 3 hijos que entran en el arca junto a sus mujeres, Sem, Cam y Jafet. Y hay uno de ellos que, para que me entendáis en lenguaje coloquial, es el chungo. Cam. Cam se llega a propasar hasta con su padre. Sí, propasarse con su propio padre. Y así su descendencia, ya veis cómo va terminando. O sea, si seguís la historia, es a cuál peor. Y pueblos enteros, a cuál peor. Que luego encima son enemigos del pueblo de Dios a muerte. Bueno, pues, y dices, ¿y por qué se permitió que entrara esta señora con estos conocimientos que había recibido de su madre, Zila, que se casa su hija con Cam y entran en el arca? ¿Y por qué se permite eso? Porque a pesar de todo actuaron por fe. Porque seguían en sus cosas secretas y oscuras, pero sabían que no era un hombre de Dios de verdad y que no mentía, y que si él decía que iba a llover y nunca había llovido en la historia, es que pasaría. Y entraron, y por eso se salvaron. Pero dentro de su corazón seguía viendo lo mismo, no cambiaron, estaban podridos. ¿Y qué sucede después del diluvio? Salen. ¿Y cómo salen? Unos salen bien y otros la vuelven a liar. Vamos a hablar precisamente de esta mujer, Naama. Según el Génesis, de hecho, es la única mujer en la prehistoria bíblica que aparece como hija de alguna persona. Por lo general solo se menciona hijos. ¿Sabéis? Yo cuando me di cuenta de este concepto, es lo que me hizo buscar, indagar. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Por qué Naama, la única mujer que se menciona? ¿Sabes? Cuando uno lleva muchos años en todo esto y ya sabes la significación de la importancia de los nombres en hebreo, que cuando ves el contexto histórico, los lugares, las personas con sus nombres, te está dando otro mensaje añadido al que puedes leer como relato. Y es impresionante todo eso. Y esto es lo que me hizo despertar el clic, porque Dios quiso, evidentemente, si no, no me entero, porque no soy más sabio que ninguno. Y ahora vamos a ver cosas. Naama, esposa de Cam, hijo de Noé, a quien el teólogo del siglo XVII, John Hill, creyó que pudiese haberse confundido con la mujer de Noé. Y sabéis, los judíos, aún muchos creen que era la mujer de Noé. Y no era la mujer de Noé, era la mujer del hijo, Cam, de Noé. En este libro, Naama y Nimrod, quedaos con Nimrod, porque también veremos cosas de él, nos comenta esto. En el caso de Cam, estoy casi seguro de que su esposa era de la tribu de Caín, pues los hijos de Cam tienen todas las características de Caín, y observarán que la señora Naama de Cam llamó a su primer hijo Canaán como su pueblo. Sospecho también que el vergonzoso episodio mencionado en la última parte del capítulo 9, es cuando ya sabes lo que pasa con Noé, surgió de la aversión que la esposa de Cam sentía por Noé y su religión, si tuviéramos todos los hechos. Este era un hombre, un investigador de hace muchos años. Creo que este problema entre la familia de Cam y Noé hizo que la primera migrara de inmediato al antiguo hogar de Naama en Shinar, en una parte de la tierra, donde más tarde su nieto Nimrod se convirtió en un gran líder, cazador, guerrero y rebelde contra los decretos de Dios. Quedaos con esto, rebelde contra los conceptos de Dios. ¿Por qué os digo esto? Porque en la próxima conferencia hablaremos
de cómo los masones hablan de su origen. Y vais a ver qué papel dan a ciertos personajes que precisamente no se alinean con la verdad. Casi nada, sí. Luego nos sigue diciendo, en cualquier caso, los hamitas retomaron las prácticas pecaminosas e impías de Caín y toda la tribu se convirtió en idólatra, y tan pronto fue su religión politeísta en la antigua Babilonia, que debió haber sido solamente una continuación y una consecuencia de la religión del pueblo de la esposa de Cam. Fijaos la influencia, brutal. Solía preguntarme por qué el capítulo 4 del Génesis daba una línea de la raza de Caín que llegaba hasta la época de Noé. ¿Por qué se hace mención especial de la ganadería de Jabel, de los logros musicales de Jubal y de la metalurgia de Tubal-Caín, si no es para insinuar su conexión con los pueblos post-diluvianos y especialmente apunta a los arios y su ocupación? Ahora lo veo claro, era para poner de manifiesto la conexión entre esas razas y el pueblo postdiluviano de Noé. Y sabéis, es interesante porque cuando buscas los textos antiguos bíblicos, te empieza a decir cómo se diversifica la gente en el mundo. Y es impresionante, porque tanta gente dice, si venimos de aquí, venimos de allá, y los textos te van delineando todo, cómo se van repartiendo los pueblos por lo que terminan siendo las naciones actuales. Y entiendes el porqué de ciertas personas, de ciertas características de cada lugar. Bien, visto esto, como quién era Nimrod, sobre todo, vamos una vez más ahora sobre Naama. ¿Qué sacamos de Naama? Nombre y asociado a sus conceptos. Placentera, mostrarse como deleitosa, dulce, feliz, gratísima, hermosa, sabrosa y verdadera. ¿Cómo la definiríais en la actualidad? ¿Una sex symbol? Fea no era. Fijaos que anteriormente resulta que sus ancestras tampoco. Tenían una belleza impresionante, pero además se mostraban de un modo súper atractivo. Bueno, mirad más. Naama, de profesión, tejedora. ¿Y esto qué diréis? ¿Qué tontería? ¿Qué tiene que ver? Pues esto nos va a servir para seguir la pista a través de toda la historia hasta nuestros días. Para que veáis qué sentido tiene todo, que va mucho más allá de lo que unos pueden pensar en principio. Mirad, en el diccionario de símbolos y temas misteriosos, sobre Tubal-Caín nos hace de referencia a Naama, dice sobre Naama, la amada, que según la masonería era patrona del tejido. Mira, los masones lo que dicen, ¿no? Era patrona del tejido. Naama, la hija de Lamec y Estela, trabajando en su telar. Esto es una ilustración de Inglaterra del 1360. También con el telar. ¿Por qué los judíos despreciaban a los tejedores? ¿Sabíais que los despreciaban los judíos? En los tiempos de Jesús, si había un tejedor, pintaba mal, ¿eh? Ahora veréis el porqué. En este libro, Jerusalén en tiempos de Jesús, aclara algo muy interesante. En una explicación nos dice, esto no excluye que hubiera también oficios despreciados, por ejemplo, el de tejedor. Poseemos varias listas de oficios despreciados. Los motivos son diversos. Por sucios, por ser notoriamente fraudulentos, por relacionarse con mujeres. Ese oficio se relacionaba con mujeres. Nos sigue diciendo también se ejercía en Jerusalén el arte textil. En el Apocalipsis siríaco de Baruch, o sea, es un libro apócrifo, no es bíblico, compuesto poco después del 70 después de Cristo, las jóvenes de Jerusalén son interpeladas así. Y vosotras, doncellas, que tejéis hilos de lino y seda con el oro de Ofir. Esta mención, unida a la disputa sobre las 82 doncellas tejedoras del templo, porque el templo en Jerusalén tenía cortinas, se tenían que ir cosiendo, tejiendo, y una nota de Josefo podría llevarnos a concluir que el arte textil era cosa solo de mujeres. En efecto, habla Josefo de 2 judíos de Babilonia que aprendían a tejer, porque entre los nativos de Mesopotamia no era indecoroso, ya que entre ellos también los hombres elaboraban la lana. Pero lo cierto es que la industria textil, cuando era ejercida por hombres, era una industria despreciada. En Palestina un tejedor no podía llegar a sumo sacerdote.
El rincón de los tejedores se encontraba en Jerusalén, en el despreciado barrio de la Puerta de la Basura. Fijaos dónde los tenían, ¿eh? Se cuenta como signo de liberalidad que Hillel y Shammai admitieron en una discusión el testimonio de dos honrados tejedores de Jerusalén. Probablemente tenemos un testimonio sobre los artistas tejedores de Jerusalén en la expresión, bueno, en hebreo. Y diréis, pero qué tontería. ¿Por qué tenían estos conceptos? ¿Por qué un hombre no podía tejer? Pues porque todo esto, cuando sabéis lo que significaba tejer simbólicamente, iba asociado a esa diosa, a una diosa que en verdad era una mujer que existió, que transmitió una serie de conceptos a sus generaciones posteriores, uno tras otro, y en el concepto de tejer se mezclaba un conocimiento oculto, y eso se transmitía. Por eso estaba mal visto que los hombres entraran a hacer esto. No era por tontería, había una raíz en todo ello. Sería como asumir que esa diosa era verdad. ¿Entendéis? Un resumen. Lamec fue quien inició a su esposa Zila en sociedades secretas. El Lamec que hemos visto antes. Y esta pasó esos conocimientos a su hija Naama. Es interesante porque en los textos bíblicos, si hemos visto, son los hombres que se van pasando el conocimiento oscuro unos tras otros de generación a generación. Pero de repente hay uno que dice, pues ahora se lo paso a mi mujer. Y la mujer que recibe ese conocimiento dice, pues ahora se lo paso a mi hija. Y la otra dice, pues yo se lo paso a mi hija. ¿Y creéis que eso acabó así y ya está? Eso ha llegado hasta nuestros días. Y ahora quizás os preguntaréis, ¿hasta nuestros días? ¿Y quiere decir que hay algo que sea de mujeres que está transmitiendo una serie de conocimientos oscuros? ¿Quiere decir eso también que hay hombres que no transmiten conocimientos oscuros? No. Pero esa rama del conocimiento oscuro se ha puesto en hombres y en mujeres. Todo eso ya serán temas posteriores. Lo interesante es que todos son descendientes de Caín. Zila era esposa de Lamec, que fue madre de Naama, que era la esposa de Cam, y abuela de Semiramis. Que atención a esto, Semiramis era la madre de Nimrod, pero a la vez su marido. ¿Cómo entendéis esto? ¿Lo captáis? Estas personas no vivían 4 días como nosotros, para que me entendáis. Eran bastante longevos. Bíblicamente, mirad los años que vivían antes del diluvio, y por ejemplo, Matusalén llegó casi a 1000 años, 969. Otros, Noé y otros no llegaron a tanto, pero eran muchísimos años. Después del diluvio, cambia la atmósfera, cambia todo, la alimentación, empieza el consumo de carne, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? Baja cada vez más la edad de la gente. Pero aún y así vivían muchos años y tenían mucho vigor. Y esta señora, que encima no era fea, resulta que tiene un hijo. Y ese hijo y ese marido que tenían en un principio tiene una vinculación directa con el famoso obelisco del que hemos estado mostrando imágenes y mucho más en conferencias anteriores. Y esto la gente no lo sabe. Y resulta que esta mujer que tiene el hijo, su marido muere, y ella, que era, bueno, ya sabéis lo que se dice de las mujeres, se las compara con un animal cuando van arriba y abajo. ¿Cómo se les llama? Hay un animal muy conocido, se les dice zorras, ¿no? Bueno, esta señora no era precisamente un dote de virtudes morales, y esta señora resulta que es reina y se inventa un cuento tremendo. Dice que el marido se ha muerto, que el marido es el sol y con sus rayos la ha vuelto a fecundar. Una pirula tipo Pinocho, pero a lo bruto. Pero les coló. Y resulta que tiene un hijo que es conocido como, bueno, aquí aparece así, y luego hay más historias que, bueno, ya lo veremos en siguientes conferencias, porque de eso entraremos en detalles, no me voy a enrollar ahora con esto. Pero el caso es que tiene el hijo y encima se casa con el hijo. Ahora, ¿qué haríais si oís esto en una noticia de la tele? Bueno, cada vez nos sorprenden menos las cosas, porque vemos una cosa tras otra, ¿no?
Pero aún y así, si piensas un poco, dices, ostras, qué barbaridad, ¿no? Bueno, pues es lo que hacían. Esta señora hacía esto. Y pensad que esto es Babilonia. Y cuando coges los textos bíblicos y habla de Babilonia, veréis qué cosas tan impresionantes se citan. Pero ¿sabéis? Resulta que Babilonia existe en nuestros días. Existen las ruinas. Pero no existe Babilonia como tal. Pero los textos bíblicos, cuando hablan de algo que iba a acontecer años después, en plan profético, cita Babilonia de nuevo. ¿Qué pasa? ¿Se va a reedificar Babilonia? No. Babilonia coge los conceptos de lo que se hacía allí y los aplica a nivel religioso sobre una institución que se dice que es cristiana y que hace disimuladamente lo que se hacía allí. ¿Vais pillando quién puede ser? Ahora era el momento de hacer esa expresión tan de aquí, de ¿no? Porque así lo captaríamos mejor quizás. Pero eso ya lo iremos mostrando y demostrando. Ya finalizando, este es el grabado de un personaje asirio sujetando un ciervo y se le ha identificado como a Nimrod, precisamente a este muchacho, que termina siendo tan importante y, como no, tan importante en Babilonia. Todo esto tiene una significación. Algún día hablaremos también de esto. Aquí también, ya lo veis, todo esculpido. Fijaos que lleva un león con él. A veces también se representa como leopardo. Y no sé si deciroslo ya o me lo callo. Coged mitología. Un tipo muy cachas, que no era Schwarzenegger porque era muy anterior a él, y que va y se carga estos animales así como si nada. Sansón era bíblico, era histórico. Bueno, Tarzán, yo no he visto ninguna peli de Tarzán que se cargara un león, pues quizás sí. No, vamos años atrás. Mitología. Un señor llamado Hércules. Se han hecho pelis, se han hecho series. Schwarzenegger hizo una de Hércules, precisamente en Nueva York, que no era mala la película. Pero bueno, el caso es que, fijaos, todo esto tiene un origen. La mitología no es ciencia ficción, no es todo una trola que alguien se inventó, sino que estaba basado en personajes reales, en hechos que acontecieron y que después se fueron, modificando con el paso del tiempo, pero la gente pierde el concepto básico del origen de todo ello. Pues iba asociado precisamente a este personaje, a Nimrod. Y esto que os digo para Nimrod vale también. Mirad la vitrina cuando salgáis, saliendo a la derecha, toda esa larga vitrina. Veréis que hay una mujer tras otra, de siglos a siglos y siglos. ¿Por qué tenemos eso ahí? Porque es una sucesión, y ya lo veremos, de esos conocimientos oscuros transmitidos también a través de esas mujeres y de todo lo que implicaba alrededor de eso. Sí, porque lo transmitían mujeres, pero ya hemos dicho que también había la transmisión por parte de hombres, ¿eh? No es esto que estoy diciendo las mujeres aquí, no. Es que ahora hay que matizarlo todo, por si acaso. Pero mirad cómo vamos terminando con esto. Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enós. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Por qué comenzaron a invocar el nombre de Jehová aquí? Porque los otros ya estaban siendo extendidos y ya estaban de mal en peor. Y había gente que ya no soportaba las impiedades que se estaban haciendo. Y empiezan a invocar el nombre de Jehová. Lo bueno, quieren lo bueno, no quieren eso otro. En fin, la historia sigue, ya lo iremos hablando, pero ahora os voy a mostrar un escrito de esta señora Ellen White, ya veis, de 1827 a 1915, que dice unas cosas impresionantes. Por cierto, os digo ahora que a la salida todos podéis coger uno de esos libros que hay allí, que se llama El conflicto de los siglos, lo escribió ella en 1800 y pico, porque quizás os empezará a dar algo de vueltas a la cabeza con lo que hemos dicho y con lo que vais a ver allí, porque vais a conectar muchas cosas. Esta señora escribió algo sumamente interesante en 1898 y que os digo que
es curioso, porque tantos años que he leído sus escritos, y tiene muchos, cada cosa que ha dicho se ha podido comprobar. Y hay gente que piensa que era loca, que era una satánica, que era no sé qué. Dios aún tiene gente que levanta para decir cosas que son ciertas. Mirad lo que escribió ella. Y esto a mí también me sirvió para lo que luego os diré. Antes del diluvio, la verdad fue presentada por hombres justos. Set, Enoc, que hemos visto que en otras versiones pone Enos, Noé, Matusalén y otros mantuvieron continuamente el conocimiento de Dios ante el mundo. Pero el pueblo despreciaba la verdad como desprecia la verdad hoy. Las imaginaciones de sus corazones eran malas, y solo malas continuamente. Sociedades secretas se formaron para trabajar en la oscuridad y ejercer la violencia. Y el Señor destruyó a aquella raza longeva con una inundación. Ella estaba hablando de sociedades secretas antediluvianas. Y sabéis, cuando empiezas a investigar, ¿qué hemos visto? ¿Se lo inventaba esta señora? Y yo no sé si ella se había puesto a estudiar hebreo. Yo que sepa, jamás. Porque a los 7 años recibió una pedrada muy fuerte, tuvo que dejar ya los estudios, a los 12 estaba fatal de salud y no había estudiado. Solo leía libros que podía adquirir y ya está. Pero llega a escribir sobre sociedades secretas, antediluvianas. ¿Y qué hemos visto hoy? Que ponen los textos bíblicos. Antes del diluvio, sociedades secretas. ¿Cómo se transmitió la sociedad secreta de antes a después del diluvio? Ya lo habéis visto. A través de ciertas personas. ¿Esos conocimientos los tiene todo el mundo? No. Los tienen pocos, que son amigos. Antes lo hemos visto en definiciones también, Pero eso sigue en vigencia, se sigue transmitiendo. ¿Quiere decir que toda la gente que está en eso es mala? No, ni mucho menos. Yo he conocido personas en sociedades secretas que son excelentes personas, pero están en un lugar equivocado, porque muchos de ellos no saben el auténtico origen de todo esto. Y nosotros lo que haremos en la próxima conferencia es mostrar lo que ellos creen de su origen. Y con lo que hemos visto hoy, cualquiera que sea sincero se dará cuenta que está en un error y que debe salir de eso. Bueno, ya finalizando, os muestro, antes alguno de vosotros os lo decía en la entrada, esta imagen que veis aquí está extraída de un canal de YouTube que tenemos donde aparecen todas las conferencias que se han presentado públicamente desde aquí. No las que hemos hecho durante tantísimos años, sino las que se han hecho en esta sala, aquí mismo. Os recomiendo que las sigáis en orden. Y alguno dirá, ¿y qué tiene que ver el primero de los temas que por el título parece que no tenga nada que ver con el resto? El auténtico porqué de la guerra de Israel. Los que estuvisteis, sé que os impactó, porque mostramos cosas que difícilmente se muestran en medios públicos. Pero cuando sabéis el auténtico porqué, entendéis por qué hablamos de sociedades secretas también. Y por qué hablamos también de Vaticano. Y por qué hablamos de un protestantismo que se ha apartado totalmente de la verdad. Porque todo tiene una conexión. Y algo se está cociendo. Y se está cociendo que nos va a afectar a todos. Y si miráis esa conferencia entenderéis el por qué está pasando lo que está pasando hoy en día. Y el resto de conferencias son las que van enlazando con el tema de hoy. La próxima conferencia va a ser esta, los descendientes de Caín. El sábado 12 de abril a las 5 de la tarde. Vamos a ver escritos de la propia masonería, donde hablan de sus inicios, y eso nos va a servir para más adelante aún mostrar más cosas. En fin, la conferencia termina aquí. Gracias por haber venido. Y ahora, lo de siempre. Antes de que os vayáis corriendo y coger los libros, tenéis algo para comer aquí, para picar, ¿vale? Gracias por todo.